Tenemos un tema muy importante que es del libro de Daniel, la segunda parte del capítulo 9, donde tenemos que tener en cuenta el capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8 y la primera parte del capítulo 9. En la primera parte del capítulo 9 nosotros encontramos la oración de Daniel, que fue la que vimos anoche, la oración intercesora de Daniel. Pero en los capítulos 2 y en el capítulo 7, nosotros básicamente encontramos la descripción de los reinos, de los imperios, ¿verdad? Cómo se fueron sucediendo uno detrás de otro, con el comienzo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y después la Europa dividida y el reino de Dios instaurándose en la tierra, ¿no? Entonces, la única diferencia con el capítulo 7 y el capítulo 2 es la escena del juicio, de cómo Dios explica el tema del juicio y también cómo el Señor nos explica a nosotros de que todo termina bien, ¿no? Todo termina con después del juicio, el Señor Jesús va a destruir al papado, al responsable de la abominación desoladora. Esa abominación desoladora que aparece en el capítulo 7, que aparece en el capítulo 8, que aparece aquí en el capítulo 9, que aparece en el capítulo 11, como actor principal de esta abominación desoladora, que era el reemplazo del culto al verdadero Dios, metiendo cosas que no iban en la adoración al Señor y quebrantando la ley del Señor, tratando de cambiar los tiempos y la ley, pero no pudiendo hacerlo, no pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor no lo permite. El Señor no permite que se destruya su ley, para que los hijos de Dios puedan encontrar el camino al reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros sumamos todo esto, y como yo les vengo diciendo cada noche, el conocimiento de Daniel es progresivo, nosotros nos encontramos con el capítulo 9 de Daniel, donde Daniel estaba preocupado por la profecía de los 70 años, la profecía del profeta Jeremías, y también que nos presenta la desobediencia del pueblo de Israel y por qué le había venido la esclavitud y el sufrimiento al pueblo por haber quebrantado los mandamientos de Dios y haber sido rebelde al Señor. En esa presentación de la oración, claro, nosotros nos vamos a encontrar en esta noche la aparición del ángel Gabriel. Y ese ángel, ¿sí? Obviamente en esta noche vamos a ver la respuesta a la oración, así se titula el tema de esta noche. Y ese ángel que aparece, que viene a dar la respuesta a esa oración intercesora del profeta Daniel por su pueblo. ¿Qué nos dice Daniel 9 del 20 al 21? Aún estaba hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Muy bien, ahí estamos, ¿no es cierto?, bien clarito. Daniel estaba orando, derramando su ruego delante del Señor por el monte santo de mi Dios, dice, o sea, justamente estaba pidiendo por Jerusalén, estaba pidiendo por sus compatriotas, estaba pidiendo por su pueblo, estaba intercediendo y vino el ángel Gabriel, este querubín protector, aparece para hablar con él. Y fíjense lo que dice el versículo 22 y 23. Dice, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy interesante, claro, porque Daniel estaba pidiendo una respuesta por la esclavitud de su pueblo, estaba pidiendo perdón por su pueblo, intercediendo por ellos, pero el Señor no se queda solo con eso, con lo que Daniel está pidiendo, sino que va a darle una respuesta mucho más completa de lo que Daniel esperaba. Y así es el Señor. Así es el Señor. El Señor siempre nos da más de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros realmente necesitamos. Esa es una característica propia de Él.
No hay forma de encontrar algo distinto, ¿no es cierto? El Señor si da algo, da en abundancia. Si invita a comer, la comida sobra, ¿sí? Siempre es así. La multiplicación de la comida en el Antiguo Testamento, la multiplicación de la comida en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Siempre abunda, no falta, no falta. Y Él siempre promete esto, ¿no? Es como comer en la casa de los padres de uno, ¿no es cierto? O sea, uno va a comer y hasta, ¿no es cierto?, que sobre comida. Mi papá cocinaba y me acuerdo que estábamos 3, 4 días comiendo la comida de fin de año, de Navidad, ¿no es cierto? Porque cocinaba con mucha abundancia, ¿no? Bueno, así es el Señor, esa característica la obtenemos de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, fíjense ustedes que dice dos cosas que Daniel y nosotros debemos entender según el versículo 23. ¿Qué dice? Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy bien, entiende pues la orden y la visión. Claro, ¿de qué orden está hablando? ¿Y de qué visión está hablando? Si Daniel no está por recibir ninguna visión acá. Daniel está por recibir una explicación. Está por recibir una explicación, no una visión. Y lo interesante, claro, son lo que yo ya le venía diciendo, ¿no es cierto? La visión que tuvo anteriormente. Esa visión que se une con capítulo 8, capítulo 7, capítulo 2, ¿no es cierto? Todo eso, todo ese conocimiento que viene trayendo. Por eso cuando yo les decía de que el capítulo 7 es muy importante, el capítulo 2 es muy importante, claro, porque justamente contienen todo el desarrollo de la profecía hasta nuestros días. Y lo que va a hacer el ángel Gabriel aquí es explicar la orden. ¿La orden de qué? La orden que nosotros vamos a entender en esta noche, la orden en la cual va a ser reconstruida Jerusalén, o sea, respondiendo a la oración de Daniel. La orden tiene que ver con la oración de Daniel. Y la visión tiene que ver con todo lo demás. Todo lo demás. Claro, ¿qué va a pasar? O sea, hasta la orden, ¿no es cierto?, es abundante. Porque no explica solamente cuándo iba a volver el pueblo. No explica solamente cuándo iba a regresar el pueblo. Nosotros lo vamos a ver en esta noche. Cuánta gente regresó y todo eso lo explica la Biblia. Ahora, lo que el Señor le muestra a Daniel, le explica a través del ángel Gabriel, es mucho más abundante porque, claro, va a explicar no solamente el regreso, ya la finalización de la esclavitud del pueblo de Israel, sino que también va a explicar el resto de cosas que no fueron explicadas en el capítulo 2, en el capítulo 7 y en el capítulo 8. Entonces, esto nosotros hoy le sumamos más conocimiento, recibimos más conocimiento del que venía trayendo. O sea, la visión que recibe Daniel fue dada en diferentes momentos de su vida, pero es toda una visión. Lo que pasa que el profeta, como nosotros vimos en los capítulos anteriores, fíjense, si me acompañan con sus Biblias, en el capítulo 7, versículo 28, dice, aquí fue el fin de sus palabras, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Claro, recibió todo lo que el profeta podía recibir y procesar. Ahora, en el capítulo 8, si vos te fijás, en el versículo 27 dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días cuando me levanté a entender los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. ¿Qué pasaba con Daniel? El Señor tenía todo para explicarlo de una sola vez, pero el Señor sabe y entiende que nosotros no podemos recibir demasiada información porque nos turba, nos pone mal. Nos pone mal y claro, y Daniel necesitaba ¿qué? Necesitaba tiempo después para recuperarse, entender la visión, poder comprender la profecía, lo que estaba asimilando. ¿Por qué? Daniel, ¿qué tenía que hacer? Escribirlo. Daniel tenía que escribir lo que había recibido. Ahora nosotros tenemos que entender que esto es el proceso de inspiración y revelación en el profeta Daniel. Algo que hace el Espíritu Santo. Y nosotros hoy lo que tenemos es la iluminación.
el Señor nos ilumina para que nosotros comprendamos la inspiración y la revelación de los profetas para poder entender el mensaje. ¿Y qué pasa con nosotros? Pasa lo mismo que con Daniel. Vos a veces estás estudiando y lo enseñás a la profecía, porque vos estudiás profecía ¿para qué? Para compartirla. Entonces, cuando vos estudiás la profecía para compartirla, ¿qué pasa? Entendés un poco de la profecía. Y después, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y tenés que volver a estudiar y tenés que volver a compartir y entendés un poco más. Y entonces pasa el tiempo, volvés a masticar todo de nuevo, lo volvés a enseñar y ¿qué pasa? Entendés un poco más. Es como si fuera que vos vivís adentro de una habitación en oscuridad y entonces se va abriendo la ventana y va a entrar, y de a poquito se va abriendo un poquito más y va entrando más luz y más luz. Bueno, así pasa con la revelación bíblica. ¿Cómo yo puedo entender cada vez más profecía y poder entender más y más las profundidades de Dios? Estudiando, guiado por el Espíritu Santo y enseñando. Esa es la manera. ¿Y cómo se te fija a vos el conocimiento? De esa forma. Porque ese es el método educativo, es el método de enseñanza del Señor. No es la memorización. La memorización cumple un papel, pero tiene que ser, ¿no es cierto?, la memorización, la profundización, la búsqueda, junto con el Espíritu Santo, indagar, escudriñar. Eso es lo que significa escudriñar las Escrituras, investigar las Escrituras y después compartirlas. Cuando vos más estudiás y compartís, más aprendés, más entendés y más podés compartir. O sea, tu ser empieza a tener cada vez más luz. Ese es el proceso que estaba pasando en la vida de Daniel y que también pasa en nosotros. ¿Esto es negativo en algún aspecto de nuestra vida? No, no. Puede ser que si por ahí vos decís, bueno, pero se sentía abrumado, se sentía apesadumbrado. Sí, al comienzo sí, pero después se le pasaba, no era de que el Señor te da paz, no es de que vos vivís con remordimiento, atosigado, mal, depresivo, triste, abrumado, con miedo y ansiedad hacia el futuro. No, nada que ver, nada que ver. Cuanto vos más conocés al Señor, el Señor te quita la tristeza y el miedo que te puedan producir los acontecimientos futuros, porque vos estás confiando tu vida en el Señor Jesucristo. Y esto es lo lindo de vivir con el Señor. Esto es lo lindo de poder conocer la palabra de Dios. De no tener miedo a conocerlo y a compartir lo que Él te dice. ¿Miedo a quién? ¿A quién? ¿A quién le voy a tener miedo? ¿Quién me va a hacer frente si el Señor Jesucristo, aquel que todo lo puede, está a mi lado? Ahora, fíjate vos. En el capítulo 9, versículo 24, comienza la profecía de las 70 semanas. Claro, nosotros aquí vamos a entrar en un lenguaje netamente profético. ¿Sí? Acá tenemos que ir reemplazando términos y descifrando cosas. Y tenés a mano la calculadora también, porque la vas a necesitar. ¿Tá? Y si sos rápido mentalmente con la matemática, bueno, mejor todavía, porque vas a ejercitar la mente. Ahora, fíjense que el versículo 24, estoy en Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, 70 semanas determinadas sobre el pueblo de Daniel, que era Israel, y sobre Jerusalén. ¿Está? Acá hay que explicar todo en detalle, ¿no? Porque vamos a ir avanzando. Ahora, el año en ese entonces tenía 360 días, no 365 como tiene actualmente, tenía 360. Entonces, vamos a encontrar también que un día, según Génesis 1:5, te dice fue la tarde y la mañana, o sea, tiene 24 horas en la Biblia, un día, ¿sí? Pero un día comienza al atardecer, a la puesta del sol, y a la siguiente puesta del sol termina el día, o sea, no es el día que nosotros calculamos, que es hasta las 0 horas y a partir de allí a las 12 de la noche y después ahí comienza el nuevo día. No, en la Biblia es distinto, es diferente eso, ¿sí? Pero bueno, lo que vos tenés que saber que en la palabra de Dios un día tiene 24 horas,
Un día equivale a un año, como ya hemos leído, números 14:34 y Ezequiel 4:6, no lo vamos a volver a leer, porque como es progresivo tenemos que ir sumando cosas y no podemos volver hacia atrás. Si vos recién nos enganchás, te conviene mirar todos los capítulos anteriores para poder entender de lo que estamos hablando. A ver, avancemos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Cada semana, 70 semanas, ¿no es cierto?, están divididos por semanas. Cada semana tiene 7 días. Entonces, 70 por 7, que son los días de una semana, ¿sí?, nos da 490 días, o lo que es en profecía bíblica, años. 490 años. Entonces, cuando dice, le dice Gabriel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le está diciendo 490 años están determinados sobre tu pueblo, Israel, y sobre Jerusalén. ¿Está? Ahora, si ustedes me siguen ahí en el mismo versículo, ustedes van a ver que el ángel Gabriel le habla, ¿no es cierto?, y le muestra, Gabriel le muestra los objetivos que quiere alcanzar. ¿Cuáles son esos objetivos que Jehová quiere alcanzar con esta profecía? Y está bueno porque el versículo te lo dice. 490 años están determinados sobre Israel y sobre Jerusalén. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, o sea, la abominación. Para terminar la abominación. ¿Qué abominación? Que estaba llevando adelante el pueblo, ¿sí? Poner fin al pecado. ¿A qué pecado? Al pecado del pueblo, ¿sí? Al pecado del pueblo que estaba llevando adelante el pueblo, ¿no es cierto?, por desobedecer la ley de Dios. Expiar la iniquidad. Acá ya no está hablando del pueblo. Acá está hablando de expiación. O sea, cuando estamos hablando de expiación, estamos hablando de un proceso ya más, no solamente del pueblo de Israel, sino más amplio, porque es una palabra que habla mucho más de todo eso, que tiene que ver con el mundo entero. Que tiene que ver con el mundo entero. Ya vamos a entender por qué. Porque esto está en orden, ¿sí? Porque te dice expiar la iniquidad, expiar el pecado, o sea, extirpar qué cosa, de raíz qué cosa, hay que limpiar lo que está contaminado. ¿Y cómo se limpiaba lo que estaba contaminado? Con un sacrificio. ¿Quién tenía que morir? Un cordero. Pero si es para todo el mundo, ¿quién tenía que morir? El Cordero de Dios, el que quita o expía el pecado del mundo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora pasemos al punto 5. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando algo se sella? Nadie lo puede abrir sino el que está autorizado a abrir el sello. Sellar la visión y la profecía. O sea, la profecía se iba a cumplir, no importando lo que vos o yo pudiéramos hacer en esa época, ¿no? O sea, la profecía se iba a cumplir, iba a ser sellada, iba a ser abierta cuando fuera necesario. Sellar la visión, o sea, no la iba a entender la gente. La gente no iba a entender el libro de Daniel. Sellar la visión y la profecía. Por eso, en el capítulo 12, versículo 4, dice claramente que Daniel tenía que sellar el libro, sellar la visión y cerrar el libro. O sea, no se iba a entender porque era para los últimos días. O sea, vos tenés que entender que todo lo que pasó antes de 1844, no sé, o sea, toda la gente que vivió antes de esa época no podía entender este libro. Y es así. Nosotros tenemos la realidad y los escritos de la gente que lo dejó así, ¿no es cierto? No lo entendían a este libro. No se entendía en la profecía, pero hoy nosotros lo entendemos, ¿sí? Ahora, después dice, en la parte 6 dice, ungir al santo de los santos. O sea, a Jehová. A Jehová, Él es el santo de los santos, Él es el Mesías príncipe, ¿sí? O sea, ungir al santo de los santos. Aparecen acá dos títulos de Jehová, ¿no es cierto? Como santo de los santos y Mesías príncipe, que después lo vamos a ver en el versículo 25.
Todo esto, ¿no es cierto?, es lo que trata de alcanzar la visión, ¿sí? Todo lo que intenta el Señor alcanzar con estos objetivos, ¿sí? Como objetivo a cumplirse hacia adelante, porque lo que se le está explicando a Daniel es para adelante. ¿Ah? Ahora, está bueno porque nosotros vamos ahora a entender, a partir de aquí, lo que el ángel Gabriel está tratando de hacerle entender a Daniel. Por eso, nosotros vamos a leer ahora el 9.25. ¿Qué dice el 9.25? Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Muy bien, entonces nosotros ahí encontramos, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Eso a Daniel que le hacía el corazón así, claro, porque restaurar, volver a edificar a Jerusalén. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Restaurar qué cosa? El gobierno de Jerusalén. Restaurar la vida en Jerusalén, el gobierno, la adoración, volver a edificar a Jerusalén, volver a edificar una ciudad y sobre todo lo que Jerusalén implica era el muro, la ciudad misma, el templo, todo eso es lo que implica. ¿Está? Ahora, ¿por qué explico esto? Porque hubo 3 órdenes para hacer esto. Claro, y ahora vamos a ver las órdenes. La primera fue del rey Ciro, ¿no es cierto?, en el 538 antes de Cristo, que regresaron exactamente, según lo que dice la Biblia, en Esdras capítulo 2, versículos 64 y 65, 49.897 personas, ¿no es cierto?, compatriotas de Daniel. Nosotros encontramos allí, y se los voy a leer, Esdras 2, versículos 64 y 65, toda la congregación unida, como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y sus siervas, que eran 7.337. También 200 cantores y cantoras. Entonces eso nos da un total de 49.897 judíos, casi 50.000 que volvieron exiliados, ¿sí? Y claro, el documento de Ciro, que nosotros lo encontramos en 2 partes, ¿verdad? Lo encontramos al final de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, los versículos del 22 al 23, o en Esdras, capítulo 1, versículos 2 y 3. Esdras 1, versículos 2 y 3, está el edicto de Ciro, y dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Pero resulta de que, claro, regresaron y no pudieron. ¿Y cuál era la orden? La orden era restaurar y edificar Jerusalén. Esta orden que hablaba de restaurar, ¿qué cosa? El templo. No incluía la reconstrucción completa de Jerusalén. ¿Se entiende? Por eso nosotros no tomamos esta fecha en profecía, porque después hay un segundo edicto que lo da Darío en el año 519 a.C. No es Darío el Medo, porque este ya había muerto, ¿no es cierto?, 2 años después de la conquista de Babilonia. Este decreto que da Darío en Esdras capítulo 6, versículos del 3 al 12, claro, nosotros encontramos de que él lo único que hace es confirmar el decreto de Ciro, de la reconstrucción de qué, del templo, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso comienza diciendo ahí en el versículo 3, ¿no es cierto?, al final del versículo 2, ¿no es cierto?, que dice memoria
Entonces el versículo 3, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y así sigue explicando, ¿no? Dando los detalles. Pero ahora no habla de la reconstrucción, de restaurar y volver a edificar Jerusalén. ¿Está? Y esto, si bien se trató de empezar, no se pudo. No se pudo. Ahora, no se pudo avanzar. Pero, ¿qué pasó en el 457 a.C. con el rey Artajerjes? Con el hijo de Jerjes, que nosotros conocemos en la Biblia, en el libro de Esther, con el nombre de Asuero. Artajerjes da el tercer decreto en el séptimo año de su reinado, y en Esdras 7:8 nosotros encontramos allí, ¿no es cierto?, de que bueno, allí ya hay movimiento, ¿no es cierto?, la cosa. Ya llega Esdras para reconstruir, para dirigir la obra, ¿sí? Porque dice en el séptimo año del rey Artajerjes, subieron también con él a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Ya era un grupo más numeroso, se llevaban más cosas, ya era en serio la cosa. Ya era en serio la cosa. O sea, no era simplemente un decreto, ¿no es cierto?, y no que iba sin fuerza. Porque Ciro, el decreto de Ciro y el decreto de Darío no llegó a cumplirse. Pero en el reinado de Artajerjes sí. Sí, vemos, ¿no es cierto?, que Artajerjes tiene una participación más activa en esto y le da el ok a Esdras y también le da el ok a Nehemías, y los dos, ¿no es cierto?, llevan adelante una obra faraónica para reconstruir a Jerusalén, y que es algo impresionante, ¿verdad?, porque realmente uno ve todo lo que hicieron y todas las trabas, las luchas que tuvieron, aún a riesgo de su vida. Por eso la palabra de Dios hablaba de la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos. Y así fue así, porque con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Y turnos para bañarse, turnos para comer y todo eso, y para dormir, ¿verdad? Porque necesitaban estar alertas por el enemigo, ¿no? Y de ahí viene el conflicto con los samaritanos. Después entendemos, desde ahí podemos entender por qué Jesús dijo lo que dijo con la mujer samaritana, por qué contó la parábola del buen samaritano y todo eso, ¿sí?, que nosotros después encontramos en Juan capítulo 4, ¿no? Ahora, si ustedes prestan atención en el 7:25, en Esdras 7:25, dice así: tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, enséñaselas. Clarísimo. Esdras era sacerdote y escriba, y Nehemías era un copero. Así que estos hombres consagraron su vida para llevar adelante el cumplimiento de una profecía. Y tenemos 2 libros en la Biblia que hablan del cumplimiento de esa profecía, la cual nos habla, ¿no es cierto?, en Daniel 9, versículo 25. Entonces, claro, cuando vemos la orden de restaurar, sabe pues y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, claro, y ahí estaba, ¿no?, la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ¿sí? Y está bien claro cómo vamos descubriendo todos estos detalles, pero ahora tenemos que decodificar y sacar cuentas, ¿sí? Hasta acá vamos bien, ¿no es cierto? Entendemos por qué tomamos el tercer decreto de Artajerjes y no el primero de Ciro o el segundo de Darío, porque con ellos no se cumplió, no se llevó a cabo, pero sí tenemos testimonios de 2 libros, de 2 personas que llevaron a cabo esto, ¿no es cierto? Y Nehemías, de ser un copero, pasó a ser gobernador, y ¿no es cierto?, y Esdras, que llegó a ser, ¿no es cierto?, allí en ese lugar, llegó a ser el puntal para predicar la palabra de Dios y que el pueblo volviera a guardar los 10 mandamientos. Porque vos tenés que tener en cuenta de que la obra de Esdras es una obra de reforma
y conversión del pueblo, donde se sentaban de la mañana hasta la tarde a leer la palabra de Dios y la gente lloraba porque volvían a escuchar la palabra de Dios y se las explicaban. Esdras se tomaba el tiempo de explicarle a la gente la palabra de Dios para que se volvieran a sus malos caminos. Y Nehemías no se quedaba atrás. Nehemías los puso en vereda para que volvieran a guardar el día de reposo, que es el sábado, el Shabbat bíblico, para que hubiera una obra de conversión dentro del pueblo. Entonces, cuando vos lees el 9:25 de Daniel, vos tenés que ver que está el cumplimiento de esta profecía en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Dicho esto, avancemos. Decodifiquemos la profecía. Sabe pues y entiende, dice así, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Nosotros ahí tenemos que sumar. 7 más 62 nos da 69, pero igualmente son 2 periodos. Un periodo de 7 semanas y un periodo de 69 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y Nehemías y Esdras nos dijeron que eran bien angustiosos. Las traiciones que sufrió Nehemías, cómo le hicieron las trampas para tratar de matarlos, cómo trataron de destruirlos en todo momento, nos mostró el cumplimiento de la profecía al pie de la letra. Claro, ahora veamos. Nosotros tenemos, en la orden fue dada, ya vemos que fue dada en el año 457 a.C. Nosotros tenemos 7 semanas más 62 semanas, nos da 69 semanas. 69 semanas por 7, que es la unidad de una semana, nos da, ¿no es cierto?, 483 años. Tranquilos, ahora se los vuelvo a mostrar, ¿sí? Esto quiere decir de que si me bajás un cachito la luz para que se note bien, entonces tenemos las 69 semanas o 483 años, que el 457 antes de Cristo va hasta el 27 después de Cristo. ¿Está? Muy bien. Hasta ahí vamos fenómeno, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos la cuenta acá, 7 semanas son 49 años. Porque 7 por 7, que es una semana, en días, ¿verdad?, nos da 49 años. En 49 años se pudo terminar toda la obra de reconstrucción de Jerusalén. ¿Sí? Y eso a Daniel le llenó el corazón. Eso a Daniel le llenó el corazón. Pero ahora es interesante porque, claro, a partir de aquí, desde el 408 hasta el 27 y 62 semanas. O sea, 434 años. ¿Sí? Porque tenés que hacer las 62 por 7 te da 434. 434 años. Y en total son todo este periodo son 483 años. ¿Para qué? 483 años, ¿para qué? Bueno, es lo interesante de lo que viene después. Para el bautismo de Jesús. Claro, porque cuando habla en el capítulo 9, versículo 24, lo vamos a volver a leer para que nos quede bien claro. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Uno de los objetivos de la profecía es que iba a haber un ungimiento, el ungimiento del santo de los santos. Ustedes recordarán que en ocasión del bautismo de Jesús fue ungido, fue bautizado por inmersión, porque él fue sumergido, ese es el bautismo bíblico. Antes la gente no se bautizaba, sino que se les aplicaba la circuncisión a los hombres, donde se cortaba el prepucio de su pene para que fueran salvados ellos y sus familias creyendo en el Señor Jehová, al guardar sus mandamientos, siendo fieles por amor. El apóstol Pablo después nos explica de que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Juan el Bautista, en cumplimiento de la profecía de Isaías y de Jeremías, aparece allanando el camino de Jehová, porque Jehová tenía que venir como el Mesías, y ese Mesías es
Jesús. Y claro, ¿cuándo comenzaría la obra del Mesías? Con su bautismo. Pero ¿dónde está todo eso explicado? Bueno, está explicado en la Biblia. Y es muy interesante, ¿no es cierto? Porque claro, Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo. Él tenía 30 años, ¿sí? ¿Por qué fue bautizado en el año 27 y tenía 30 si el 0 se cuenta como el nacimiento de Cristo en nuestra era y vos es el 27 y son 30? Claro, porque como nosotros cambiamos 3 veces de calendario, para ser exactos, en nuestra era, nosotros vivimos en el año 2024. Si vos te retrotraes hacia atrás, ¿verdad? Volvés en la línea de tiempo, volvés hacia atrás, en el año 0 no nació Jesús, porque como cambiamos de calendario 3 veces, Jesús para nosotros nació en el 3 antes de Cristo. Entonces si Jesús nació en el 3 antes de Cristo, en el año 27, ¿cuántos años tenía? 30 años. ¿Está? Esto es para que vos, cuando sacás cuenta en profecía, tenés que tener en cuenta los desfasajes de los calendarios. Y eso no lo voy a explicar porque es para una semana, ¿sí? pero como es. Ahora, lo importante es que ustedes me crean en este asunto, ¿no es cierto? Para que entiendan bien cómo esto funciona, ¿no? No es algo arbitrario, no es algo que a mí se me ocurre, sino que es algo muy bien estudiado, al detalle, y no hay error en esto. Se los digo porque yo mismo lo he investigado para que yo no equivocarme en esto. Ahora, vos vas a encontrar que Jesús fue bautizado en el año 27, a la edad de 30 años, según lo que dice Lucas 3:23. Y si vos lo buscás en tu Biblia, claro, vas a encontrar eso. Mirá, lo vamos a leer, porque justamente yo no quiero que vos me creas a mí, sino que le creas a la Biblia. ¿De dónde sacamos nosotros toda esta información? Lucas 3:23 dice así: Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Claro, ¿cuándo comenzó su ministerio? Luego de ser bautizado. Y claro, ¿y cuándo se relata el bautismo de Jesús en Lucas? En el versículo 21 y 22, 2 versículos antes. Jesús comienza su ministerio luego de ser bautizado. ¿Y por qué comienza su ministerio luego de ser bautizado? Porque así estaba profetizado que iba a ser ungido el Santo de los Santos. El Mesías tenía que ser ungido. ¿Y cuándo era ungido el Mesías? Al cumplirse las 69 semanas, al cumplirse los 483 años. ¿Ah? Hasta ahí venimos fenómeno. ¿Sí? Hasta ahí venimos fenómeno. Claro. ¿Y querés más datos? Lucas te lo da. Lucas nos dice que fue en el año 15 del reinado de Tiberio César, emperador de Roma. ¿Eso dónde está? En Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Todo esto vos lo podés corroborar con fuentes externas a la Biblia, de la existencia de Jesús y de todos estos datos, para que vos veas de que la Biblia no es un cuentito o algo en que lo escribió nomás, porque vos tenés que ver que nosotros estamos estudiando profecía. Y ahora también tenemos que entender que el ministerio del Santo de los Santos, o sea, de Jesús, comenzó proféticamente e históricamente en el año 27, luego de ser bautizado en agua y ungido por el Espíritu Santo, justo cuando se cumplían 483 años, o sea, las 69 semanas. 7 semanas más 62 semanas te da 69. Son 2 periodos. Justo en el periodo de la semana 69, cuando se cumplía en otoño del 69, fue bautizado Jesús. Ahora, nosotros nunca tuvimos fecha del nacimiento de Jesús profetizado. Sí sabíamos que iban a nacer, dónde iban a nacer y todo eso sabían, pero eso no estaba sellado. ¿Sabían ustedes? Eso no estaba sellado. Por eso lo pudieron entender cuando el rey Herodes preguntó: ¿y dónde debe nacer el niño? Y le respondieron: en Belén de Judea. Eso no estaba sellado. Eso no estaba cerrado ni sellado.
Pero el bautismo de Jesús sí estaba cerrado y sellado. Su fecha de bautismo estaba cerrada y sellada, porque el diablo no tenía que saberlo. Los enemigos del Señor no tenían que saberlo. Ahora, volvemos a Daniel 9:26. En Daniel 9:26 nos dice así: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Jesús murió en el año 31 después de Cristo, pero ya lo vamos a explicar mejor. Y nada ya le quedará. ¿Qué es lo que ya nada le quedará? Ningún cumplimiento. Jesús cumple todas las profecías acerca de él, las más de 70 profecías que hay acerca del Mesías, todo lo que tenía que hacer Jesús. Alimentar a las multitudes, caminar sobre el mar, morir en la cruz, todos los hechos de la vida de Cristo estaban profetizados. Lo que contienen los evangelios es justamente el cumplimiento de esas profecías que están en el Antiguo Testamento. Hay gente que lee los evangelios y no sabe lo que está leyendo, porque hay gente que piensa que los evangelios no es profecía y están completamente equivocados. Jesús está continuamente citando profecías acerca de él mismo, como Jehová en el Antiguo Testamento, para demostrar quién es él. Y lo más lindo es que, claro, hay personas que no entienden el Nuevo Testamento y piensan que Pablo es simplemente un apóstol, no, es también un profeta. Y piensan que Juan era un discípulo nomás, no, es también un profeta. Y piensan que Pedro es simplemente un discípulo, no, es también un profeta. Muy interesante, ¿no? Porque, claro, nosotros empezamos a estudiar la profecía y la profecía te va abriendo cada vez más la cabeza. Cuando vos vas viendo que Jesús todo lo hizo para cumplir con el mandamiento. Vos fíjate que Juan el Bautista lo está por bautizar a Jesús y le dice Juan, no, vos me tenés que bautizar a mí. Y tú vienes a mí, le dice, y Jesús que le dice, no, así lo tenemos que hacer para cumplir con toda justicia. ¿Y de qué estaba hablando él? De la profecía bíblica, porque ese día era en el cual se tenía que bautizar Jesús según la profecía. Ahora, fíjense que sigue diciendo ahí en el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué ciudad? ¿Qué santuario? Jerusalén y el templo. ¿Ah? Su final llegará como una inundación, hasta el final de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, ahí no sale las devastaciones porque quedó afuera, pero bueno, el versículo dice las devastaciones. O sea, acá está hablando de la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén se dio en el año 70. Vos fíjate de que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Pero hay un detallecito que está fuera de las 70 semanas, que es este. Este es un detalle que está fuera de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no sabía cuándo iba que supiera esto, ¿no es cierto? Iba a tratar de escapar. Claro, el pueblo de un príncipe. Está hablando de Roma. Roma envía, ¿no es cierto?, su emperador, el emperador romano, Nerón, en ese momento, lo conocen por la historia, un hombre famoso, manda el general Tito, quien llegó a ser después emperador de Roma. Y Tito fue y destruyó la ciudad y destruyó el santuario. Y acá hay un detalle. Ustedes se acuerdan de que Jesús había profetizado la destrucción del templo. ¿Ven todo esto? Le dijo a los discípulos, no quedará piedra sobre piedra. Y así fue, no quedó piedra sobre piedra. Y uno dice, no, pero ¿y el muro de los lamentos? No, eso lo reconstruyeron después los judíos y mezclaron las piedras. Y vos podés ver la diferencia entre una piedra y la otra, porque una es del templo de Herodes y el otro son piedras del templo de Salomón. Son diferente canto, diferente corte. ¿Y qué hacen ellos? Levantan el muro, ¿verdad? En rebeldía del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice de que la devastación del templo, esa devastación de Jerusalén y del templo, durará hasta el fin de la guerra. O sea, nunca más se va a volver a levantar
el templo de Jerusalén. Por más de que están hablando que se va a levantar el tercer templo, de que va a pasar esto, va a pasar lo otro, no, queridos. Desde ya les digo, no se va a levantar. En el mismo lugar, pueden ser que levanten uno por ahí y todo lo demás, pero en el mismo lugar donde estaba, de la misma manera, no lo van a levantar. ¿Sabes por qué? Porque así está profetizado. Y así como el Señor dijo que nunca más iba a construir, ni nadie iba a vivir en el lugar en el cual estaba Babilonia, así se ha cumplido hasta el día de hoy. Si no, googlealo, búscalo. Buscá dónde se encontraba la antigua Babilonia. ¿Lo podés encontrar? ¿Qué hay ahí? Un lugar turístico. ¿Dónde va la gente? Esto, lo otro. ¿Vive gente ahí? No, no vive gente. ¿Se hizo otra ciudad ahí alguna vez después de que Babilonia fue destruida? Nunca. Nunca más. Nunca más. Y así como esto, nosotros encontramos de que no va a volver a ser levantado el templo. Eso es un detalle, ¿no? Pero un detalle importante. Para aquellos que andan predicando cosas en internet que no son ciertas. Porque la palabra de Dios dice otra cosa. Ahora, fíjate vos, en el versículo 27 dice así: por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Esto es lo que nosotros hablábamos en el versículo 24, cuando hablábamos de expiar la iniquidad. El pacto con muchos. Limpiar el pecado ¿de dónde? Del mundo, ¿no es cierto? El pacto con muchos está hablando no solamente de el pueblo de Israel, sino que ahora está hablando de la muchedumbre, está hablando de las aguas, está hablando de quién, está hablando del mundo, ¿sí? Todo aquel que quiera ser salvado. Entonces dice así: a la mitad de la semana. Claro, porque ya nos quedaba una semana, nosotros habíamos llegado hasta la semana 69 y quedaba una semana. Entonces a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Claro, en el año 31 después de Cristo fue cuando Jesús murió. Y Mateo capítulo 27, versículos del 50 al 53, nos aclara allí lo que dice. Mateo 27, del 50 al 53 dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Cuando Jesús murió, ¿por qué se rasgó el velo del templo? El velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Se acuerdan cuando le mostré la imagen del lugar santo y el lugar santísimo? Se rasgó en dos. ¿Por qué? Porque ya no era necesario. Ya no era necesario. Debido al terremoto, el corderito escapó, ¿no es cierto? Y todo, y no hicieron el sacrificio porque había muerto ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya se había cumplido la profecía de la cual enseñaba el santuario acerca de la muerte expiatoria, la muerte para limpiar el pecado, saldar la deuda, la muerte redentora, saldar la deuda del Señor por nosotros. Nosotros teníamos una deuda de pecado y Jesús murió en nuestro lugar. Entonces, cuando dice allí, ¿no es cierto?, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, significa de que yo ya no tengo que matar ¿qué? El corderito. Ya no lo tengo que matar. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió por mí. Ya no es necesario matarlo. Ya no es necesario, y por eso Pablo habla acerca de esta ley, ¿no es cierto?, que era la ley ceremonial, que algunos confunden con los 10 mandamientos, y nunca Pablo está hablando de los 10 mandamientos. ¿Qué clavó Jesús en la cruz? La ley ceremonial, la ley donde se mataba todos los días el sacrificio continuo. Continuamente todos los días, de mañana y de tarde, se mataba un corderito. Ahora, después dice, después con la muchedumbre de las abominaciones, y acá nosotros tenemos que ver que acá hay un detalle también, ¿fuera de qué? Fuera de las 70 semanas. Igual que anteriormente, ¿vieron? Con lo de Tito. Miren este detalle, después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá el desolador. Esta es justamente
¿Se acuerdan cuando yo les leí esas palabras raras en hebreo que aparecen en Daniel 8:13? O sea, ¿hasta cuándo durará la abominación desoladora o la prevaricación desoladora? ¿Hasta cuándo durará? Este es el desolador, este es el que prevarica, este es el que abomina, este es el que lleva adelante la abominación, que aparece también después más adelante en el capítulo 11. Claro, y siempre se hace referencia, aparece en el capítulo 7, aparece en el capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 11. Siempre se hace referencia a este personaje, a este poder, ¿no es cierto?, a este rey, que aparece, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para traer la abominación, la desolación, para traer justamente el culto idolátrico que reemplaza el culto verdadero. Entonces, la muchedumbre de las abominaciones fue creciendo, después del primer siglo fueron creciendo, el papado fue tomando poder, y en el año 538 después de Cristo el papado toma ese poder. Entonces, nosotros encontramos, lástima que no se ve bien ahí ahora en la pantalla, pero nosotros después encontramos ahí que en Daniel 8:13 está, ¿no es cierto?, hasta cuándo duraría. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y del ejército para ser pisoteados? Claro, y después le dicen en el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Son 2300 años. Ahora, sigue diciendo ahí, ¿no es cierto?, el desolador vendrá. ¿Cuándo tenía que venir el desolador? Después, cuando fuera la muchedumbre de las abominaciones. ¿Cuándo empezaría ese periodo? ¿Cuándo empezaría ese periodo? Justamente lo que nos explicaba el libro de Daniel en el capítulo 7, que serían 1260 años, 42 meses, 3 días y medio, ¿no es cierto? O sea, todo eso es lo que nos muestra, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Ahora, cuando dice venga la consumación, hasta que venga la consumación. O sea, el cuerno pequeño, el gran abominador, el papado, el desolador, llevaría adelante todo su trabajo hasta que viniera la consumación. Y la consumación es un término muy específico en la Biblia. Es un término muy específico. Muy específico. O sea, habla del cumplimiento. Habla del cumplimiento. Y esa palabrita en especial, es usada en Hebreos capítulo 9, versículos 25 al 26. Mirá vos qué interesante. Mirá vos qué interesante. El apóstol Pablo, que también es profeta, porque fue apartado por el Espíritu Santo para ser profeta, tal cual lo estoy diciendo literalmente lo que dice la palabra de Dios, dice así, Hebreos 9, versículo 25-26, y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿De qué está hablando acá? De que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo como sumo sacerdote, no con la sangre de un becerro, de una becerra, sino con su propia sangre, pasa al lugar santísimo y comienza el día de la expiación, el Yom Kippur, el gran juicio, el juicio investigador por los hijos de Dios. ¿Qué significa eso en el reino de los cielos? Que Jesús le dice al Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, y Jesús se sienta. Es lo que describe Daniel capítulo 7, versículo 26. La consumación de los tiempos es esa. Porque justamente, ¿hasta cuándo duraría el desolador, ¿no es cierto? Con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Hará lo que querrá, ¿no es cierto? Y nosotros teníamos que haría lo que quisiera 1260 años. De 538 hasta 1798, cuando el general Berthier pone preso al Papa y le quita su poder. Y él recibe la herida de muerte, de la cual habla también Apocalipsis capítulo 13. Y vos tenés que pensar ahora, y tenés que darte cuenta, de que la consumación se da justamente unos años después de la apertura del sexto sello,
Jesús abre el sexto sello, ¿y qué comienza después? Comienza a tocarse la séptima trompeta. La séptima trompeta anuncia ¿qué cosa? El día del juicio. ¿Anuncia qué cosa? El Yom Kippur, el día de la expiación. Y entonces cuando aquí en Daniel capítulo 9, versículo 27, te dice hasta que venga la consumación, ¿cuándo sucedió que tocó la séptima trompeta? ¿Cuándo fue que empezó el juicio de Dios? Comenzó el 22 de octubre de 1844. Es justamente lo que se corresponde con Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entiende, le dice Daniel, entiende la visión. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel en el versículo 23 del capítulo 9? Le dice, entiende la visión y la orden. ¿La orden cuándo fue? En el 457, en el tercer edicto de Artajerjes. ¿Y la visión? Las 2300 tardes y mañanas. Se hace referencia a eso. Entiende la visión, Daniel. Entiende la visión, porque al final de los 2300 años sería ¿qué cosa? La consumación. El hecho que Pablo describe, en el cual Jesús entra al lugar santísimo con su propia sangre, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora, para expiar ¿qué? A su pueblo, empezar el proceso de la santificación, empezar el proceso de la justificación, para terminar después es todo ese proceso en la glorificación de sus hijos. Ahora, vos fíjate que yo estoy teniendo en cuenta un montón de detalles. ¿Por qué? Porque esto es progresivo. Esto es progresivo. Vos tenés que ir sumando una cosa a la otra. Y ahora, el versículo ahí, aunque no se vea ahí, el versículo 27 sigue diciendo, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claro, ¿qué pasaría? Con la multitud de abominaciones, ¿llegaría quién? El desolador, el cuerno pequeño, el papado, el anticristo. Y después de eso, después de que reine, ¿verdad? ¿Qué vendrá? La consumación. Tal cual lo explicó Daniel 7. Tal cual lo explicó Daniel 7. Después de la dominación del cuerno pequeño, sobre los hijos de Dios, ¿quién se sienta en el trono? En el versículo 26, Jesús. Y comienza la consumación. Ahora, es interesante porque así como dice Daniel 7, en los versículos 27, en el versículo 27, ¿no es cierto? Dice de que, versículo 16, ¿no es cierto? Y 27, que el que vence al papado es Jesús. Lo mismo aparece aquí. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué se derrama sobre el desolador? Fuego, queridos. Fuego. Es el castigo del Señor. ¿Y dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Ya lo leímos estas noches, pero lo vamos a volver a leer. Porque dice así, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este Jesús viniendo en gloria y majestad por segunda vez a la tierra. La bestia fue apresada, o sea, el papado, y con ella el falso profeta, o sea, Estados Unidos, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Habían recibido el convencimiento de desobedecer y habían recibido y habían adorado a su imagen, o sea, el día de reposo falso, el domingo. Ahora estos son destruidos, al igual que Satanás en el capítulo 20, versículo 10. Son arrojados a un lago de fuego. Es derramada. ¿Qué cosa es derramado? El fuego, la ira. La ira de Dios, de la cual habla el capítulo 14 de Daniel. De Apocalipsis. Apocalipsis 14. El Señor derrama la ira. Derrama la ira, derrama las copas de la ira. El Señor habla siempre de su ira, que su ira vendrá como fuego consumidor. ¿Sí? Tal cual lo habla Malaquías y todos los profetas, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente. Todo esto que yo les estuve explicando, ¿no es cierto? Una parte está en este diagrama.
las 70 semanas o 490 años. Nosotros habíamos visto, bajamos un cachito la luz, habíamos visto del 457 hasta el 27, que eran los 483 años, ¿sí? Las 7 semanas y las 62 semanas. 49 años, 434 años, que sumados son 483. Pero claro, después de que Jesús fue bautizado, en el año 27, quedó una semana más. A la mitad de esa semana, dice Daniel que fue muerto Jesús. Entonces ya no era necesario matar el corderito y seguir con la adoración en el templo. ¿No es cierto? Acá se instauró el bautismo bíblico. Acá se instauró el bautismo. Para ir al reino de los cielos, sí o sí necesitas estar bautizado. Para ir al reino de los cielos tenés que participar ¿de qué? De la cena del Señor. Dos cosas que enseñó Jesús al comienzo de su ministerio y justo antes del final de su ministerio. Dos columnas en el ministerio de Cristo, las cuales no podés rechazar, porque si las rechazás, estás rechazando ¿a quién? A Jesús mismo. Ahora, acá tenés 3 años y medio, una semana, ¿no es cierto? 3 años y medio y 3 años y medio que hacen 7 años. La última semana, que configura las 70 semanas o 490 años. ¿Qué pasa en el año 34? En el año 34 muere Esteban. Esteban, un diácono, ¿no es cierto? Uno de los 7 diáconos, varón escogido por el Señor, lleno del Espíritu Santo, que predicaba con valentía, muere apedreado. ¿Y qué comienza allí? El Evangelio a los gentiles, del cual Pablo es elegido después por el Señor Jesucristo y entrenado por el Señor Jesucristo para hacer ¿qué? Ser el profeta y el discípulo que encarara toda esa obra, ¿no? El Evangelio a los gentiles. Todos los discípulos predicaron a los gentiles, obviamente, ¿no? Pero él tenía una misión especial. Y ahí terminan las 70 semanas o 490 años. ¿Qué significa esto? Porque claro, nosotros vimos que al comienzo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 490 años donde el Señor le dio la última oportunidad al pueblo de Israel para que siguiera siendo ¿qué? Su pueblo. Y de ahí ¿qué pasó? El Evangelio es compartido ¿a quién? A los gentiles. Porque el pueblo se encerró hacia sí mismo y solamente engordaba de conocimiento y no compartía la verdad de Dios con los demás. ¿Y qué hizo el pueblo? Al encerrarse en sí mismo, empezaron a cometer las abominaciones de los demás pueblos, empezaron a transgredir los mandamientos de Dios a tal punto que la gracia del Señor se cerró para ellos, ¿verdad? Como pueblo. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Formó otro pueblo, un remanente. Aquí comienza ¿qué cosa después? Va a comenzar más adelante ¿qué cosa? El remanente. El remanente del primer siglo. El remanente del primer siglo. Y siempre hubo un remanente fiel hasta nuestros días. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen y son fieles al testimonio de Jesucristo. Claro, y nosotros encontramos ahora de que la profecía de las 70 semanas está dentro de otra profecía más grande, que es la profecía de los 2300 años. Esta es la profecía de las 70 semanas. Los 487 años, ¿no es cierto? Del 457 hasta el 34 después de Cristo, es todo lo que nosotros acabamos de explicar. Pero cuando el ángel Gabriel le dice, entiende la visión y la orden, está hablando también de la visión de los 2300 años y la orden en la cual comienza esa visión. Las dos periodos de tiempo, las dos profecías, comienzan el mismo año, el 457 antes de Cristo. Y vos tenés que ver de que del 457 antes de Cristo, vos le sumás los 2300 años y llegás hasta el 22 de octubre de 1844. En este periodo aquí está la Edad Media o la Edad Oscura. Acá está 1798. Ahí estaría 1798. No se preocupen porque después vamos a rellenar un poquito más ese espacio. Porque es progresivo el conocimiento de Daniel. Y todavía quedan fechas por hablar de allí. Ahora,
Otro gráfico, lo mismo, pero para que se entienda bien. 2300 tarde y mañana entonces el santuario será purificado. ¿Qué santuario tenía que ser purificado? El celestial. El celestial. Porque no era solamente acá, no es solamente que la Biblia es para los judíos, que la profecía era para lo del pueblo de Israel. No. Ahora el panorama se amplió. Después de las 70 semanas, ¿qué pasó? El Evangelio se abrió a todos para que todos puedan aceptar la verdad de Dios. Para que supieran de que hay un rey en los cielos que lleva adelante, ¿qué cosa? Lleva adelante un trabajo, lleva adelante un juicio que comenzó justamente después de los 2300 años en los cuales el Señor había profetizado que habían de suceder todas estas cosas y de lo que todavía no hablamos acá. Y todo esto representa ¿qué cosa? Un plan de salvación. Un plan de salvación. Y todo esto está contenido ¿en dónde? En Daniel 7. Y todo esto está contenido ¿dónde? En Daniel 2. Y todo esto está contenido ¿dónde? Junto con esos dos, en Daniel 8 y 9. Y eso que todavía no vimos el resto. Ahora, es bien interesante, porque todo este plan ¿para qué está? Para mostrarnos de que el Señor es un juez justo, de que Él juzga con justicia conforme a sus 10 mandamientos, que Él le da oportunidad a todos los seres humanos de poder reconocer la verdad en la Biblia y de no ser convencidos por otras personas, sino ser convencidos por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para prepararse para la segunda venida de Cristo. Porque esto que vos viste acá, esto que vos ves acá, ¿qué es? Es la última profecía de tiempo, queridos. Es la última profecía de tiempo en la Biblia. Ya no hay más profecías de tiempo. Profecía de tiempo vimos en Daniel 9, los 70 años. Profecía de tiempo vimos con Abraham. Profecía de tiempo, hemos visto muchas profecías de tiempo. Con Moisés, sí, también. Hemos visto muchas profecías de tiempo. Todas esas profecías ya se cumplieron. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda después de 1844? Después de que termine el juicio, quedan un montón de cosas, ¿sí? Pero ¿cuál es el evento más importante? La segunda venida de Cristo. Ese es el evento más importante que esperamos con anhelo y esperamos con esperanza. Porque justamente nosotros tenemos que ver que el centro de todas las profecías apuntan hacia algo: el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas profecías nos muestran que el Señor es juez justo, soberano, que imparte justicia, que lleva adelante sus planes y que nada lo detiene. Por eso nosotros hacemos bien en confiar en el Señor Jehová, en el Señor Jesús, porque Él cumple su palabra. Y así como la cumplió en el pasado, la está cumpliendo hoy y va a terminar de cumplirse con el regreso de Cristo, en gloria y majestad. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, te damos, porque esta profecía, Señor, nos muestra de que tus planes se han ido cumpliendo, de que todo, Señor, lo que tú planificaste, lo has llevado adelante para demostrarnos, Señor, que hacemos bien en confiar en las profecías bíblicas, porque, Señor, gracias al Espíritu Santo y a tu palabra podemos ver de que la verdad existe en este mundo y la verdad habita en ti, y que cuanto más nos relacionamos contigo, más conocemos la verdad. Y esa verdad nos libera. Esa verdad eres tú. Y queremos, Señor, de que vivas en nosotros, de que vivas con nosotros y nos sigas mostrando cada vez más y más de tu conocimiento para compartirlo con otros y para llevar, Señor, alivio y sanidad a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos esta bendición para todos nosotros. Amén.